Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast llamado Ingenieros sin Progress. Aquí mi persona Brenda García y mi compañero Manuel Malave. Hola. Saluda, él se quedó pegado. Sí, porque Él no pensé supo que iba qué a- hacer. Él dijo Sí. miedo escénico. Pensé que iba a seguir con mi compañero Manuel. Vamos a tratar el tema. Bueno, Ah, Manuel, no, te doy pero- la palabra. Dale, ¿Qué dale. tema vamos a tratar? Cuéntame. No, pero vamos a otra vez. No, dilo. Sí, sigamos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la ley de urbanismo. Mucha gente piensa que esto es un tema tedioso o aburrido, pero es súper interesante porque nos compete a todos, ya que define el entorno en el que nos desenvolvemos en la ciudad. Oh my goodness, eso suena súper interesante. Y bueno, a este capítulo del podcast le llamaremos Anatomía de la Ciudad. Ok, para empezar, Brenda, te hago una pregunta. Ujú. ¿Cuánto tiempo tardaste hoy en el tráfico para llegar aquí a tu casa? Ay, Manuel, ni me lo recuerdes. Tardé como 45 minutos atrapada en una cola que se hace aquí arriba de mi casa en el semáforo porque era hora pico y sentía que me iba a envejecer sentada en el asiento de mi carro esperando que el semáforo cambiara. Y más agregándole la lluvia, terrible, La me lluvia, imagino. el frío, todo el día de clases, todo, Manuel. Bueno, toda esa frustración que sentiste hoy, pues que la sentimos todos prácticamente, o cuando tú llegas y abres tu ventana y lo único que ves es una pared gris enfrente del edificio vecino, eso no es culpa del destino ni del azar. Ah, no, me estás diciendo que hay un culpable con nombre y apellido. Claro que sí, más bien con documento legal. Casi todo lo que tú odias y amas de esta ciudad está dictado por un árbitro invisible que se llama la ley del urbanismo. Un texto que la gente por lo general suele ignorarlo, porque como te digo, pues parece algo muy tedioso, muy aburrido, pero tiene un poder casi que divino, digamos, en la forma de cómo nos desenvolvemos y vivimos en nuestra ciudad. Ay, qué interesante. A ver, eso suena a derecho administrativo puro y duro, pero admítelo, las ciudades no siempre tuvieron estas reglas. Antes de que la gente simplemente llegaba, compraba un terreno y levantaba lo que quería, ¿o no? Sí, y te digo, esto en realidad fue una película de terror. Imagínate esta situación. Estamos en el siglo XIX, en plena revolución industrial en Inglaterra. Ok. No existía ninguna ley de urbanismo. Ok. Todo el concepto de lo que es la propiedad privada era absoluto. O sea, era mi terreno y son mis reglas las que se imponen en mi espacio. Ok. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un empresario tranquilamente pues podía construir una fábrica de carbón literalmente pegada a los dormitorios de sus obreros. O simplemente verter todos esos residuos tóxicos al río donde la gente recogía agua para cocinar y las casas ni siquiera tenían ventanas obligatorias. ¡Qué locura! Me imagino que el hacinamiento y las enfermedades en ese entonces habrían sido brutales. Exactamente, esa es la receta del caos. ¿Qué produjo todo esto? Epidemias masivas de cólera y tuberculosis. La esperanza de vida de estas personas en esos barrios obreros alcanzaba a los 20 años máximo. Y por esta misma situación es que se implementa la ley de urbanismo. O sea, no nace simplemente de un arquitecto romántico que quería ver bonita la ciudad, sino precisamente por este problema de salud. Nace como una medida de higienismo. Las primeras normas, pues, obviamente era algo más básico, que las calles fueran anchas, pues para que el sol entrara y matara todas esas bacterias, y que el agua estuviera limpia, que no tocara las cloacas, ni pudieran verter estos residuos tóxicos en las aguas de consumo, sino que su disposición fuera para aguas residuales o cloacales, pues, que tuvieran otro tipo de disposición.
Ah, ok, entiendo. O sea que pasamos de salvar vidas a un debate que hoy en día sigue encendido. El choque entre mi derecho a hacer lo que yo quiera con mi propiedad y el derecho de la comunidad. Exactamente, y es súper interesante este debate. Ese es el núcleo filosófico del derecho urbanístico moderno. ¿Y cómo se resolvió este conflicto? Con una premisa que a muchos les parece pues, muy interesante. O sea, tú eres el dueño de tu suelo, obviamente, que era más o menos pues, lo que comentábamos también en clase. Pero el derecho a edificar encima no es tuyo, sino del Estado. O sea, el Estado tiene el poder de regular qué vas a construir en tu propiedad, en tu suelo. O sea, que por ejemplo, distintas zonas estén dedicadas o sea, una zona residencial, tú no puedes llegar porque tú compraste un terreno a querer montar ahí una fábrica, por ejemplo. Ya, o sea, si yo sí compro un terreno, yo no puedo construir un edificio. No, exacto. No lo decido yo. No, eso lo decide el Estado y precisamente por eso es que se evalúa todo este urbanismo para que no todo el mundo pueda construir cualquier cosa en determinado terreno. O sea, por eso hay distintas disposiciones para este tipo de suelo y así es como se clasifican también. Ok, entendido. Ok, Alex, entiendo el punto filosófico, pero bajemos esto a la práctica. Ya va, te acabo de decir Alex, ¿verdad? Estaba yo en la luna. Sí, Disculpa, ok, Manuel. Aquí pensando en un Alex que quién sabe quién el novio. será Alex. El novio la tiene no, Pensando en él todo el tiempo. Pero bueno, retomando. Entendido el punto filosófico, volvamos esto, pero bajemos esto a la práctica. Ok. Cuando una alcaldía o municipio aplica esta ley, ¿por dónde empieza? Yo veo en el mapa de mi ciudad y me parece un desorden total. O sea, imagínate, Mérida, un caos por donde lo miren con respecto a estas subdivisiones que se hacen. Claro, o sea, de repente pues, comienza siendo un desorden, pero esto primero tenemos que agarrar y dividir el territorio como si fuera, ponte como una torta, que tú la vas picando y partiendo en distintas porciones. Exacto. Okay. Entonces ahí es donde entra lo que llamamos pues la clasificación del suelo. Okay. Imagínate un plano de un municipio, por ejemplo, pintado de 3 colores, okay, para que tengas una imagen más o menos de cómo sería. El primer color sería el suelo urbano. Ok, ese ya me lo sé. Es donde hay ciudad, edificios, casas y asfalto, ¿correcto? Exactamente. Pero para la ley no solo es que haya cemento, por decir algo, o que tengas una malla urbana. Es decir, que si por ejemplo estás tú parada en tu terreno y ves que hay acera, hay alumbrado público, hay una red cloacal, hay tuberías de agua potable, exacto. O sea, si por ejemplo, si alguno de estos le falla, la ley lo llama un terreno urbano no consolidado y obliga a los dueños a invertir en mejorar los servicios antes de poder construir nada nuevo. Ok, entendido. ¿Y el segundo color de qué se trata? Cuéntame. El segundo color se correspondería a lo que es el suelo urbanizable o de reserva. Este es el suelo del futuro. O sea, hoy puede ser un matorral o un campo plano a las afueras de la ciudad, pero la ley calcula el crecimiento de la población y dice que en los próximos, ponte, 10 o 15 años, la ciudad va a ir creciendo y va a crecer hacia esas zonas. Okay. Esto es como una guía para que el sector privado sepa hacia dónde se van a continuar desarrollando todos estos urbanismos. Ok, y supongo que el tercer color es el intocable. Bingo. El suelo no urbanizable. Exactamente, bingo. Diste en el punto que era. Este sería un suelo protegido. Okay. O sea, todo suelo urbanizable, digamos que como medida de protección, la ley levanta un muro legal por razones críticas,
X motivo, por ejemplo, algunas de estas razones, que sea un parque nacional o una cuenca hidrográfica, también por razones económicas, ya que sean, por ejemplo, todas estas tierras sean dispuestas para la agronomía. Okay. O también mi favorita como ingeniero, pues el riesgo natural o geotécnico. Casi ingeniero. Casi estamos Casi, cerca. Muy bien, explica eso. ¿Por qué suena que la ley ahí salva vidas directamente? Claro, totalmente. Porque el suelo no urbanizable son las laderas inestables con alta propensión a deslaves, zonas que un río inunda cada 50 años, por ejemplo, o parcelas atravesadas por una falla sísmica activa, que la ley prohíbe construir ahí por seguridad. Muchas legislaciones ya no es una infracción administrativa, sino un delito penal, porque ya, y aquí se observa mucho eso. Por ejemplo, a las orillas de un río construyen una gran cantidad de viviendas y en determinado momento viene una crecida inmensa y arrasó pero con todo. después le echan la culpa a Dios, a la alcaldía, a todos. Cuando, si no me equivoco, uno lo mínimo, o sea, uno debe tener una distancia mínima entre el río y la construcción. Exacto. Si no me equivoco son 50 metros. Exacto, mínimo, exactamente. Exacto. Y hay gente que la hace, aquí está mi casa y aquí pasa el río. Exacto. Cuando viene la crecida, no. Arrasa con sí, todo. Sí, no, y le echan la culpa a todo el mundo y no toman esas precauciones. Exacto, Muy mal todo eso. ¿Te acuerdas como lo que pasó hace poco? Bueno, no hace poco, ya hace que como un año. ¿Dónde fue? Arriba en el páramo. Sí. Se llevó un montón de un montón de casas y Ajá, personas. pero las casas construidas ahí cerquita del río. La ladera del río, o sea, Ok, no le echamos la culpa a las personas, vamos a echarle la culpa a la alcaldía. Porque ellos lo dejaron construir, o sea. Claro, las personas exactamente. deberían como que tener un poquito más de intuición y un poquito más de conocimiento, de también, conciencia, exacto, claro. Sentido común. Exacto, si eso crees es que se te puede meter el agua a tu casa. Claro, exacto, porque ahí es donde está el grave problema, que eso, la gente llega y construye y es precisamente ocurre esto. Sí, pero es eso, no tienen conocimiento, también pasa muchísimo. Claro, y ahí es donde deberían de estar pues todos estos organismos al pendiente y prohibir este tipo de construcciones para evitar estos daños y estas pérdidas de vida. Sí, exacto. Sí, es muy lamentable lo que puede llegar a suceder. Pero bueno, sigamos. Okay. Eso en cuanto a clasificar el terreno, pero una vez que estamos dentro de la zona urbana, ¿cómo se decide qué va en cada esquina? ¿Por qué no vas a poner una discoteca gigante al lado de un hospital de niños? Sí, exacto, o sea, es imposible. Pues para ello está esta clasificación del suelo. Okay. Popularmente lo conocemos como lo que decimos la zonificación. Y es precisamente eso, tratar de organizar todo. O sea, poner la ducha en el sitio que va. No vas a poner una ducha en la cocina. O sea, sería un caos total. Totalmente. Entonces, bueno, precisamente por esto, la ley divide la ciudad en distintas zonas. Por ejemplo, están las zonas residenciales, que son las que están aptas para construir viviendas. Okay. Las zonas comerciales, que son para tiendas y oficinas, y hoy se busca mucho el uso mixto, en comercios en la parte de abajo y apartamentos en la parte de arriba del En el centro del comercio. está lleno de esto. Totalmente, siempre tú consigues que colocan una familia, el negocio familiar acá y La arriba casa van arriba, montando con y montando. con la ex esposa, imagínate. Yo tengo una amiga que su casa familiar es de 2 pisos. Abajo vive su papá con su esposa y arriba vive su ex esposa. Imagínate eso, la convivencia eso total. es. Y arriba, no, me imagino, y abajo el negocio. Y arriba con la nueva esposa. La ex de la ex de la ex. Bueno, y también tenemos, aparte de esto, las zonas industriales, que son apartadas de las casas, o sea, por ejemplo, tenemos aquí la zona de Los Curos, que también tiene ahí una zona industrial, para evitar pues todo este ruido o cualquier molestia que pueda ocasionar en un ambiente industrial.
no perturbe, Claro. por ejemplo, a familias o a personas Claro, que viven en imagínate casas, todo el apartamentos. ruido que puede hacer una fábrica y ajá, y que no tenga una casa al lado, no Exacto. duermes, no No descansas duermes, jamás. no puedes, Como sí. imagínate lo fastidioso que es cuando algún vecino está haciendo una remodelación, colocando un clavo, no que ya, coño, sí. Claro, es que sí. Por Bueno. ejemplo, aquí también veo una que, claro, ahorita no se desprecia tanto, pero todas esas casitas que están aquí al lado del aeropuerto, cuando este aeropuerto estaba plenamente activo, te imaginarás el ruido y la contaminación sónica que vivía en esa gente. Claro, súper mal ubicada, Sí. la verdad. Sí. Sí, total. ¿Qué otra cosa? Sí, hay por ahí, justo cerca del aeropuerto, hay justo una clínica. Exacto, también. Entonces, imagínate, un Como paciente peligroso. Y está el convaleciente. hospital también Y el hospital está cerca. cercano. No, O está sea, zonificación este 0.2. hospital, el aeropuerto que colocaron aquí, de verdad que Sí. muy mal. O sea, Está mejor mal. que Pensemos, lo dejaran aquí hay allá en una- el vigía. Aquí hay una discoteca cerca de un hospital. Somos tan, estamos tan mal estructurados así. Sí, que Estoy debe- pensando. No, ¿verdad? No, creo que no. No Por llegamos lo a esos general, extremos todavía. Sí, todavía no llegamos a esos extremos, Cerca. pero no se duda que en algún momento haya algo así, porque Sí, total. Muy bien, entramos en terreno ya muy técnico, creo sí, yo. ya no- He escuchado ya ingenieros, ejercientes y arquitectos hablar de un dolor de cabeza llamado variables urbanas. ¿Qué matemáticas hay detrás de que un edificio tenga cierta forma o altura? Eso nos recuerda cuántas materias, cuántos traumas, cuántas noches sin dormir. Recordemos Total. esos tiempos, por favor. Sí, total. Eso ha sido, bueno. Tantos eso creo que- cálculos, Ese- los despieces, las Total. cuantías, todo. Cuéntame, Totalmente. recuérdalo tú. Ese es el terror, pues, la película de terror de todos, pues. Ujú. Pero también, a su vez, pues, es un seguro de vida, pues, para la ciudad, porque son 4 números mágicos que te impone la ley para tu terreno. Ok. El primero de ellos sería el porcentaje de ocupación. Imagina, por ejemplo, que compras un terreno que mide 1000 metros cuadrados Ujú. y la ley te dice que la ocupación máxima es del 60%. Ok. Cuéntame, ¿tú qué harías con el resto de ese terreno? Bueno, asumo que solo puedo construir la planta baja sobre 600 metros cuadrados, ¿cierto? Ok. Que es el 60%. Los Ajá. otros 400 metros cuadrados se quedan libres para patios o jardines, puede ser. Con un buen arquitecto, un buen diseño. Exacto, exactamente. Así, eso pues garantizaría que el suelo respire y que el agua de lluvia se filtre en la tierra y no colapse las cloacas. Y que haya pues obviamente áreas verdes, que es importante. El segundo número importante sería el porcentaje de construcción o edificabilidad. Ok. Este número te dice cuántos metros cuadrados totales puedes techar sumando todos los pisos. Si en ese mismo terreno, por ejemplo, que teníamos de los 1000 metros cuadrados, tu edificación es de 3.0, puedes construir un máximo de 3000 metros cuadrados de techado. Ok, vamos a sacar esa matemática. Si mi planta baja es de 600 metros cuadrados por la ocupación y tengo un tope de 3000 metros totales, Ok. eso me da un edificio exactamente de Más o 5 menos. pisos, Más ¿no? o Por ejemplo, menos cinco 600 pisos. por 5 Serían los igual a 3000. 3000. Exactamente. Buena matemática. Perfecto, tú una ingeniera sacando Casi esos números. Así es. Eres toda, bueno, una ingeniera y planificadora urbana también puede derivar por esa Estamos parte. muy cerca de lograrlo. Si quisieras hacer, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, la ley te obligaría a hacer las plantas más delgadas, de 300 metros cuadrados, así como la ley moldea la silueta y las sombras de la ciudad. Ok, ¿y qué pasa con los espacios que hay que dejar hacia los lados? A veces veo que los edificios que están pegados pared con pared y otros que tienen pasillos laterales. Claro, eso era lo que estábamos comentando hace rato, hablando sobre los retiros que deben de haber. Así como debe haber retiros a las orillas de los ríos, también debe haber un retiro estimado entre edificio y edificio, entre las fachadas, para que no estés encima uno de otro.
Ok. Este, y también porque si, por ejemplo, en un futuro hay que hacer alguna ampliación o algo así, un retiro para una acera, pues ahí también tienes retiros laterales y retiros posteriores con los vecinos, por seguridad contra incendios o por la misma salubridad, con el tema que te estaba comentando, para que puedas entrar luz solar también y por un tema de salud. Y también si, por ejemplo, si hay fuego, el retiro pues evita que las llamas salten directamente hacia el otro lado de tu ventana, o sea, el vecino. Claro, permite que las salidas de emergencia, que circule el aire, Claro, el sol. exacto, y pueda entrar pues, el sol a tu vivienda. Sí, que es muy importante. Claro que En sí. ciudades como Caracas casi no se ve eso, tu ciudad natal. Sí, sí, sí. A ver, ahora todo esto tiene demasiado sentido, pero ahora háblame sobre el cuarto parámetro. Ok. El cuarto parámetro sería la densidad poblacional. ¿Ok? Este se mide en habitantes por hectárea. La ley limita cuántas familias pueden vivir en un sector. Y si un ingeniero, por ejemplo nosotros como ingenieros civiles, diseñamos tuberías de agua y cloacas en una cuadra calculando que van a vivir 200 personas y de repente la zonificación cambia y ahora viven 1000, imagínate, se colapsaría todo el sistema. Sí, totalmente. Entonces te quedas sin presión de agua, las placas se revientan, el tráfico se vuelve un infierno y todo es un desastre. Entonces precisamente para eso pues es este parámetro de la densidad poblacional. Ok, entiendo. Bueno, Manuel, todo esto suena muy hermoso en papel, pero hablemos de lo que mueve al mundo, el dinero. Y donde, Muy importante. Sí, y donde hay las regulaciones y mucho dinero de por medio, suele haber un espacio para la trampa. ¿Por qué el urbanismo es un imán para los escándalos económicos? Cuéntame eso. A ver, ¿por qué la ley de urbanismo tiene un poder? Sí, podríamos decir que es por eso, porque la ley de urbanismo tiene un poder mágico, digamos, porque puede crear millones de dólares de un solo golpe de un bolígrafo, con una sola firma. Imagínate, por ejemplo, un terreno rural a las afueras de la ciudad donde solo se siembran papas. Como es un suelo rústico, su valor de mercado es muy bajo. Digamos, por ejemplo, que determinado terreno te cueste $10,000. Ok, es un terreno agrícola normal. Exacto, sería un terreno normal, un agrícola. Pero ahora imagínate que el Consejo Municipal aprueba un nuevo plan de ordenamiento y cambia la clasificación de ese terreno de suelo rural a suelo urbano comercial o de alta densidad. Entonces, en el segundo exacto que se firme ese decreto, tu terreno que compraste a un menor precio se multiplica y llega a valer, ponte, $10,000. O sea, vale, no sé, 10 o 20 veces lo que tú pagaste por ese terreno. Imagínate, o sea, ponle que lo compré en $10,000 y ahora vale $2 millones. Claro, o sea, se multiplica muchísimo el valor de ese terreno. Porque primero en un terreno rural y ahora, cambiando únicamente esa clasificación, pasaría a valer $2 millones. Entonces, tu inversión se multiplicaría por 10, por 20. ¿Cómo es que se llama eso? Plusvalía urbanística. Exactamente. Entonces, con una simple firma de cambiar una clasificación de un terreno, tu inversión se multiplica miles de veces. Ya, Dios mío, con razón hay tanta tentación. Es el negocio perfecto. Claro, Compro suelo agrícola baratísimo, soborno al funcionario de turno para que cambie la ley de zonificación en el mapa y me vuelvo millonario de la noche a la mañana. Sí, en pocas palabras, sí, ese ha sido el modo operandi de la mayoría de los casos de corrupción en la historia. Wow. Y bueno, es por eso, porque es muy tentador pues, caer en eso. Por ejemplo, el famoso caso en España, el caso Malaya en Marbella, donde cambiaban las leyes urbanas a la carta de los constructores, edificando sobre parques públicos, destruyendo costas, o sea, sin respetar absolutamente nada. Y bueno, y esto, pues cuando la ley se corrompe, la ciudad se vuelve un negocio para este tipo de personas. O sea,
un negocio, bueno, a corto plazo para unos pocos y, bueno, sería un infierno para el resto de la población. Claro, pero es que también tiene mucho sentido que existan ese tipo de casos y ese tipo de corrupción, porque si es tan fácil como firmar un documento, imagínate tú, o sea, si es tan fácil, ponle el ejemplo que vimos anteriormente, compramos algo en $10,000 y por firmar un documento que le demos $1,000 al funcionario para que me lo cambie ya vale $2,000,000. Exactamente. O sea, ya se me resolvió la vida con razón, qué fácil. Claro, por eso Qué es que... fácil. Por eso es que ocurre todo este tipo de casos de corrupción, porque es muy sencillo, o sea... Una firma, con- un documento, cambiar un con documento, cambiarle el cambiar título a un algo. documento, exacto, con cambiar un documento, sobornar a X cantidad de personas y bueno, ya tu inversión te vuelves millonario de la noche a la mañana. Yo quiero. Yo quiero. Pero me imagino que la ley tiene algún mecanismo de defensa para que el constructor le devuelva algo a la ciudad, ¿no? No puede ser todo ganancia limpia. Claro, exacto. Esto sería, pues, debido a esto existe lo que es el principio de repartición equitativa de cargas y beneficios. Okay. Esta ley dice que, por ejemplo, te doy el beneficio de hacer tu torre de apartamentos o tus edificios, pero tú tienes que asumir las cargas. El constructor está obligado a ceder gratuitamente entre el 15 y el 20% de su terreno para las calles, parques públicos. Aparte, también tiene que pagar de su bolsillo todo lo que corresponde a la pavimentación, la conexión de las tuberías, por ejemplo, todo lo que es las tuberías de agua, las conexiones eléctricas, y si no cumple con estas cargas, el Estado no le va a aprobar el proyecto y no puede vender, pero ni medio metro cuadrado de ese terreno, de esa construcción. Imagínate tú. Bueno, por lo menos. Algo debe ceder. Claro, o sea, no puede ser todo corrupción, tiene que Sí. también hacer un aporte, pues, a la sociedad. Sí, bueno, Manuel, todo lo que me has contado y lo que nos has contado a todos los que nos ven, funciona muy bien en las ciudades planificadas. Pero aterricemos esto en nuestra realidad, en Latinoamérica. Aquí vas en el carro y miras hacia los cerros o las laderas y ves miles de casas construidas de manera informal, una encima de otra, sin ingenieros, sin arquitectos y por supuesto sin respetar ninguna ley de urbanismos. ¿Qué crees tú que pase ahí? Antes de que me respondas, yo te voy a poner un ejemplo rápido. Yo no sé si tú has ido por Pideltiro, creo que se llama, por la Casa Blanca. ¿Sabes? Por la Ajá. Casa Blanca, Sí. tú subes y hay como una urbanización, o sea, pasas como unas urbanizaciones. Oh my goodness, ¿quién estaba llamando por aquí? Vamos Nos a están colgar contactando aquí llamadas. en Aquí el no vamos a podcast. contestar en el podcast. Todavía no estamos aceptando llamadas. No, No viene la sección de preguntas todavía. cero. Ajá. Ajá. Digamos, se me fue. Ajá, ¿sabes Ajá, que el estábamos en pie tiro? del tiro, que te estaban Tú has subido como para ir, ¿cómo es que se llama eso? Las llanadas. Ajá. ¿Sabes? Las llanadas arriba, Arriba. como por la Ujú. Pedre. Ajá, bueno, para subir para allá uno tiene que pasar, uno pasa por Pie del Tiro. ¿Tú has visto esas casas como Sí. tal? O sea, encima de una columna como de 10 por 10. De 10 por 10. O sea, y así una encima de otra, eso que es así súper empinado. Claro. O sea, uno va en el carro y el carro va así. Y las casas así por los lados, literalmente una encima de otra, cero ordenamiento, cero planificación, cero nada. Claro, O es que sea. eso se ve mucho. Y por ejemplo en Caracas, donde yo soy, pues imagínate, ves todas esas barriadas y ahí no existe ningún tipo de ordenanza. O sea, son casitas hechas una encima de la otra y con unos voladizos que tú dices que No, desafían la eso da gravedad. Aquello. miedo. O sea, Ya va, al yo un día mínimo iba- sismo se Total, cae todo. Yo un día iba subiendo por una de estas casas, entonces la casa estaba, no sé, ponle que este es el porche de la casa. Y debajo de ese porche no había ninguna columna sosteniéndolo. No O te sea, lo estaba voy a flotando creer. en el aire. En el aire queda. Y estaba una señora, o sea, estaban varias personas ahí sentadas en el porche tomando Relajado. café, hablando como si nada, y ellos flotando. O sea, eso no estaba sosteniéndose Esto nada, era un de nada. voladizo. O sea, no Voladizo. tenía ninguna columna que la sostuviera, ninguna Sí, sí, viga, por eso- nada. por Y eso. la señora relajada ahí tomando café. Sí, Eso por da miedo. Claro. Bueno, miedo le da a uno porque, claro, con el conocimiento que tiene, pues tú dices, ¿cómo es posible? Por eso te digo que hay construcciones que tú dices
que desafían la gravedad definitivamente, porque están Y sostenidas hay por gente poder temeraria. divino, porque Y hay imagínate. gente temeraria, o sea, literal, yo me acuerdo, iba subiendo, o sea, obviamente la casa está como en un barranco y eso está en el aire, o sea, esa partecita del porche, como la entrada para entrar a la casa, en el aire, flotando. Claro, y por eso es que después, al mínimo, por ejemplo, cuando allá en Caracas ocurrió lo de la vaguada y todo esto, pues muchísimas casas se cayeron por el deslave del terreno, que estaban construidas así en el bordecito del terreno y claro, con la lluvia empezó a ceder y rodó todo, casas y... Claro, gente. pero es que, por ejemplo, recordemos un poquito de sísmica. ¿Te acuerdas que justo en un examen nos preguntaron como que qué edificaciones aquí en Mérida Aquí en Mérida eran peligrosas? Y Dios mío, todas. Salían Muchas. todas tenían Bueno, es que, riesgo, claro, o sea, primero por la zonificación, Es que por sí, aquí las en casas Mérida- que hay, por milla, por ejemplo. Es que sí, Mérida es una ciudad que corre gran riesgo sísmico y aparte que también hay muchísimas estructuras que tienen más de 50 años y... Por ahí entonces- pasó en la catedral, menos mal Exacto. están remodelando. Exacto, Muchos lo de la catedral que colegios. ahorita están remodelando. es muy Muchos interesante. colegios, las casas, esas casas en milla, yo no sé, de verdad que la gente es temeraria para construir en los barrancos. Claro, exacto, no Dios tienen santo. ese conocimiento ni esa conciencia de que de verdad están viviendo. Imagínate que exista al una límite. una falla de borde. Ahí, la casa se cae, porque sabes que las fallas de borde, un circulito y... Y va todo. imagínate todo. que tu casa esté, o sea, esta es tu casa, y justo por aquí pasa la falla de borde. Se fue. Imagínate, Todo. se va Chao, todo. adiós luz que te apagaste. Perdiste todo y bueno, inclusive la vida, porque muchas de estas personas pues toman esto, no se toman esto, no tienen estas precauciones y claro, Sí, y al momento de sí, algún accidente, sí. una lluvia o algún sismo, Ujú. adiós, se fue todo. No, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, recapitulemos. Sí, nos desviamos un poco de... Ajá, ¿qué pasa ahí cuando vemos todas esas cosas que están construidas de manera informal? ¿Qué se hace? Bueno, esa es la realidad, pues, digamos, de nuestra región y de nuestra nación, porque digamos que el 30 o el 50% de nuestras ciudades crecen en esa informalidad, digamos. Cuando la ley es demasiado rígida o el suelo es formal, es tan costoso que expulsa a las familias de bajos recursos. Y debido a esto, pues la necesidad humana pasa por encima de cualquier código legal. O sea, todas esas personas de bajos recursos, al verse en esta situación, pues su primera opción es construir así, sin obedecer ninguna de estas leyes. Pues. Y ocupa pues, estos terrenos marginales a las orillas del río o con laderas inestables, pues propensos a que ocurra cualquier tipo de desastres, que era lo que comentábamos. Claro, y ahí es donde el riesgo se vuelve una tragedia real cuando hay un deslave o un terremoto, lo que hablamos hace un rato. Totalmente. Exactamente, así es. El derecho urbanístico del siglo XXI ya no puede dedicarse únicamente a planificar terrenos vacíos, sino que su mayor reto debería de ser pues, el sanar y el regularizar lo que ya se construyó de forma informal. O sea, hoy en día la ingeniería, digamos que la ingeniería y la ley deben de trabajar juntos en planes de mejoramiento de estos barrios, entrando pues, a estas zonas autoconstruidas, digamos, para estabilizar los taludes, estos muros de contención y canalizar las aguas de lluvia para que no tumben todas estas casas. O sea, tratar de darle cierta solución a todas esas familias que se vieron obligadas a construir en este tipo de terrenos. Pues. Claro, claro. Es pasar de una ley que castiga a una ley que incluye y protege. Y hablando del futuro, ¿hacia dónde van las leyes en las ciudades modernas? Porque el tráfico y el estilo de vida actual ya no van para más. Claro, esta digamos que es la gran tendencia global, que serían las ciudades de 15 minutos, digamos. Okay. Las nuevas leyes están prohibiendo la zonificación extrema del pasado. Esa donde se hacían suburbios gigantescos, donde solo habían casas y que tenían que usar carro obligatoriamente para poder ir a comprar
pan, digamos. Ahora, la ley obliga al uso mixto, que es el objetivo, cuyo objetivo es el trabajo, la escuela y tus hijos, el mercado, el médico, todo el ocio y toda digamos, jugar una partida de pádel, por ejemplo, por la noche con tus amigos, que te quedan a máximo unos 15 minutos. O sea, todo tratar de como tener una ciudad más integrada, o sea, que no tengas que, por ejemplo, para comprar una bolsa de pan, recorrer 30 minutos en carro, sino que todo esté cercano. Claro, yo compro esta ley ya mismo, menos tiempo en la autopista y más tiempo de vida, porque es buenísimo, o sea, aquí en Mérida creo que sí se da eso, de que por lo menos todo te queda súper cerca. Por Claro. ejemplo, si voy a jugar pádel, tengo un pádel aquí arriba en la entrada de La Pedre, a menos de 5 minutos de mi casa, o como a 10 minutos en Garana, o como a 10 minutos en Metro, o el otro en Mito, o sea, todo está cerca. Si necesito una farmacia, igual, aquí todo está cerca, pero en ciudades más grandes, en metrópolis, como en Caracas, Valencia, Maracaibo, o cualquier otra ciudad de primer mundo, eso no existe. Sí, sí, y precisamente pues de eso es lo que se trata, tratar de integrar todos estos, que tengas en tu vivienda todos estos servicios más cercanos y no que tengas que desplazarte enormes cantidades de tiempo. Bueno, en Mérida todavía tenemos esa ventaja por ser una ciudad pequeña. Exacto, en Mérida, al ser una ciudad pequeña, pues todo está relativamente cerca. Sí. Pero en Yo Caracas, salgo de por mi ejemplo, casa y yo sé que llego a todos lados en 15 minutos. exacto, pero en Caracas, por ejemplo, imagínate, Imposible. nada más El tráfico, es imposible las con el cosas. tráfico, exacto, Todo ir a queda comprar algo lejísimo. que te tome, por ejemplo, 15 minutos ir en carro, al final con las colas, los huecos, el mismo clima, porque en Caracas cuando llueve es horrible, o sea, eso se vuelve una laguna todo. Sí, grave. Grave, grave. Sí, totalmente. Bueno, también, y esto también es un pilar otro pilar para el futuro sería la resiliencia sísmica y geotécnica también. Importante. Hoy en día es importante mover, por ejemplo, 1 metro de tierra en una pendiente. Las leyes modernas te exigen estudios avanzados de modelado numérico para analizar la ubicación exacta y la profundidad de las grietas de tracción de los taludes bajo efectos sísmicos, ya que esto pues no solamente es teoría de un examen universitario, que por cierto, parte de esto pues nos lo preguntaron justamente en un examen reciente de obras viales, Sí. sino que esto bueno, también sea un requisito legal y vinculante para que un sismo pues no destruya toda una comunidad. Sí, claro, todo eso tiene que pasar por las leyes habitacionales, de urbanismo, la alcaldía, la gobernación y pues tratar de todos cumplir con estas normas. Exactamente. Totalmente. Sí, sí. Pues sí. Eso debería ser, pues, así debería de ser. Así que bueno, la próxima vez que, por ejemplo, que camines por tu urbanización, fíjate en el ancho de las aceras, en las distancias en las que están los edificios, los parques, por ejemplo, el parque que tengas acá en la esquina, todo lo que tú estás viendo no es solamente concreto y asfalto, es la ley en acción. O sea, todas estas ciudades son el reflejo de nuestras normas. Y si queremos cambiar nuestra sociedad, también tenemos que entender que las leyes que dictan cómo se construye el suelo que pisamos. Muy interesante escucharte hablar sobre eso, de verdad. Vamos a hacer algo más didáctico en nuestro podcast. Vamos a preguntarle, ahora con todos estos avances tecnológicos del siglo XXI, vamos a preguntarle a la IA, a ver qué opina sobre la ley de urbanismos. La IA hoy va a ser nuestra invitada especial. Ok, vamos a preguntarle acá a la IA. Hola, querido Gemini. ¿Qué opinas tú sobre la ley de urbanismos? Cuéntame, ¿qué opinas tú sobre la ley de urbanismo? Vamos a ver qué nos responde.
No lo entendí. No te entendí. Esta Vamos a tecnología, ver. dicen que la IA va a hacer todo nuestro trabajo, pero cuando se porta así, la IA no nos va a ganar, amigos. Vamos a ver qué nos responde la IA. A ver. Vamos a preguntarle, ¿qué opinas tú sobre la ley de urbanismo? Muy interesante también esto de parte de la IA, cómo ha cambiado toda esta tecnología. Sí, ¿tú te imaginas esto en bachillerato? O sea, qué bendición para qué bendición para y todos. qué, o sea, es como un 50-50, porque como- ahora ya la juventud, yo también soy joven, pero la Esto es nueva como- generación ya no va a saber cómo buscar las cosas de verdad. Sí, eso es como, Vamos a ver. como una espada de doble filo esto. Vamos a Depende ver qué cómo se dice use. aquí. El tema del urbanismo y su regulación legal, que en Venezuela se rige principalmente por la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la LOU, de 1987, es fascinante y sumamente compleja. Si me preguntas por mi opinión, si te pregunto por tu opinión, te diría que es una ley que sobre el papel tiene intenciones brillantes, pero cuya aplicación en la realidad ha quedado superada por el tiempo y la burocracia. Ok. Ajá, vamos a ver lo positivo, una estructura para evitar el caos. El gran mérito de esta ley es que intentó poner orden a un país que crecía a un ritmo frenético. Sus puntos fuertes son el concepto de variables urbanas fundamentales, el adiós a la permisología eterna y la visión a largo plazo. Y lo negativo, que es la brecha entre el papel y la realidad, la desactualización extrema. Sí, claro, porque aquí dice, no hay una ley de 1987, no está pensada para los ciudadanos hiperconectadas, sustentables y densas del 2026. Exactamente. Cero. La trampa de la burocracia local, aunque la ley dice que la alcaldía tiene plazos cortos, como 30 días para revisar edificaciones, para responder si te ajustas a las variables, en la práctica el silencio administrativo o la ineficiencia de las oficinas de control urbano, como ingeniería municipal, congelan los proyectos por meses o años. Total, o sea, imagínate. Totalmente. Cuando tú vas a la alcaldía a buscar algo de eso, Sí, todo es una burocracia, un papeleo y bueno, y que complica pues más todo esto. aquí dice crecimiento informal versus planificación. El mayor choque con la realidad es que la ley asume que el territorio se desarrolla de manera formal y privada. En Venezuela, un porcentaje altísimo de crecimiento de las ciudades ha ocurrido de forma informal, lo que dijimos, como barrios, Exactamente. asentamientos autoconstruidos. La ley no ofrece herramientas dinámicas para integrar y regularizar las zonas de manera rápida y segura. Vamos a ver, aquí yo no leí las ventajas. ¿Qué dice? Ajá, el concepto de variables urbanas fundamentales. Esto es de lo mejor de la ley. Establece que la forma clarísima qué reglas se deben cumplir antes de construir, como el uso del suelo, la altura permitida, el porcentaje de construcción o los retiros. Evita que la gente construya lo que quiere y donde quiera. Lo que dijimos, o sea, no se puede construir una discoteca al lado de un hospital. Un hospital, sí, totalmente. Ajá. Adiós a la permisología, la ley eliminó los antiguos y corruptos permisos de construcción y los cambió por un sistema de notificación previa. Si tu proyecto cumple con las variables de la zona, notificas a la alcaldía y puedes empezar. Y la visión a largo plazo obliga a las municipalidades a crear los PDUL, los planes de desarrollo urbano local, obligando a las ciudades a pensar cómo van a crecer en los próximos 10 o 20 años en cuanto a los servicios. Total, lo Vialidad que y áreas estábamos hablando verdes. de la Claro, uno debe planificación pensar a futuro. y hacia dónde, o sea, dónde En va a ir ingeniería, creciendo en ingeniería urbanización. lo debemos pensar todo a futuro. Cómo se va a comportar una ciudad de 20 años, cómo se va a comportar una carretera, si va a crecer el tráfico, la población. Hacia todo. dónde va a ir Son creciendo la muchas variables población, y el esto no se desarrollo escapa. urbanístico Este también. tema no se escapa de eso. Sí, sí, sí. Digamos vamos a ver la conclusión de la IA. Dice, la Ley de Ordenación Urbanística es una excelente pieza jurídica de la ingeniería civil y el derecho del siglo XX. Sin embargo, para que las ciudades hoy sean verdaderamente habitables, sostenibles y ordenadas, necesita con urgencia una reforma que simplifique la digitalización de los trámites, castigue la corrupción local y entienda que el urbanismo moderno debe ser inclusivo, verde y mucho más flexible.
Claro, totalmente opinas de de acuerdo, eso? me parece excelente. Y sí, como lo que veníamos diciendo, la ley de urbanismo, digamos que es para eso, para evitar el caos de que cada quien, este es mi terreno y yo hago lo que me dé la gana en mi terreno. Y no debería de ser así, es como también una medida de protección y de salubridad, como el caso que te había comentado de Inglaterra, que se ocasionó todo este problema con el cólera y toda esta gran cantidad de enfermedades. Sí, sí. Esta ley de urbanismo pues también nos protege, ya que evita pues que construyamos en determinadas zonas o que haya una industria al lado de tu casa y tengas ese problema con los ruidos y toda esta problemática de las zonificaciones, pues. Sí, total. En conclusión, yo siento que la ley está buenísima, solo falta aplicarla de verdad. O sea, que se cumpla al pie de la letra. Exacto. Pero aquí en Latinoamérica, en Venezuela, por ejemplo, lo veo complicado. Sí, que aquí la ley Aquí es muy ya- ambigua, ya digamos. pasó, Pero sí, me parece Claro. muy interesante todo lo que hablamos y también todo lo referente a estas familias que han construido pues, por diversas causas en zonas cercanas a los ríos o en zonas donde sea propensos a deslizamientos, también pues darle cierta solución a su situación, construirle pues, por ejemplo taludes más estables o ayudarles con los problemas de desagüe. Porque bueno, Sí, ya sí, que ya están, o sea, como ahorita ser hay que más, hacer más un plan como de inclusivos ahí en reforma, esa parte. como que mejorar, ver cómo lo arreglamos, porque ajá, ya el daño está hecho. Exacto, o sea, ya Entonces están ahorita ahí. es más como Entonces, ver cómo se soluciona. Exacto, tratar de brindarle una solución y un poco pues, mayor seguridad. Pues. Sí, hacer obras preventivas, que es lo que Exactamente. en realidad necesitamos. Exacto. Sí, sí, que eso de esas casas por pie del tiro queden inhabitables, por favor. Porque todo mal, todo mal. Pero bueno, Manuel, muchísimas gracias de verdad a todos los que se quedaron con nosotros en este episodio de un poquito largo, ya casi 50 minutos. Si les apasiona la ingeniería y el diseño, como a nosotros, que nos encanta la ingeniería, Futuros ingenieros. sí, y las historias detrás de nuestras calles, por favor suscríbanse y compartan este podcast. Muchas gracias a todos y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.